Bueno, gracias a todos por estar hoy aquí en un día tan desapacible. Y gracias por el Juan de Mariana por invitarme a dar esta charla. Esta charla va sobre medios de comunicación. Así que vamos a echar un vistazo, si les parece, a cómo están las relaciones entre el poder y la prensa. Enero de 2012. Sede de Unidad Editorial. Anodino acto en la sede del grupo mediático al que asisten nada menos que 6 ministros del flamante gobierno de Rajoy. Y el director del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez, no desaprovecha la oportunidad para pasar la gorra y, mirando a los ministros, les dice que exactamente estas palabras textuales: no podemos hacer las inversiones necesarias para mejorar la conectividad, ni tampoco podemos cambiar los rígidos marcos laborales que estrujan hoy a las empresas. No soy partidario de las ayudas, pero no hay otra salida que implementar un plan integral de reconversión de la prensa. En otras palabras, que las pérdidas las paguen los ciudadanos en nombre de la democracia y el pluralismo. Si rescataron a las teles privadas, también tienes que salvarnos a los otros. Así es como piensan los editores de prensa. Y es lo que vienen clamando desde el 2009 en el lobby que tienen representado a través de AEDE. Y recuerdo que ya lo dijo el director de La Razón, Francisco Marhuenda, cuando le entrevistamos en Periodista Digital: ¿por qué socializamos el carbón y no la prensa? La prensa es un elemento fundamental en la arquitectura de la democracia. Ya uno no puede evitar recordar las palabras del economista Thomas Sowell cuando decía: la política es el arte de conseguir que tus intereses egoístas parezcan intereses nacionales. Y eso es lo que han hecho los editores de prensa de alguna manera. ¿Qué tipos de privilegio? Bueno, los editores de prensa, es verdad que cada vez menos, están aguardando a su Sarkozy. Sarkozy en una forma de figura bíblica alada que descienda de los cielos con un plan de ayudas como el que impulsó en el año 2009. ¿Qué tipos de privilegios dio Sarkozy a la prensa? Por ejemplo, el aplazamiento del aumento de las tarifas postales, o el aumento de la inversión publicitaria del Estado en la prensa escrita, que se duplicó. Pero mi favorita es esta: fomentar la lectura de la prensa entre los jóvenes. Esos que están todo el día conectados al internet, con el iPad, con los móviles y tal, pues obligarles a leer periódicos de papel. Así, todos los franceses disfrutarán de una suscripción gratuita durante un año al diario de su elección al cumplir los 18 años. Gracias, pues, con la excusa de la dorada juventud y la necesidad de salvar a la prensa de papel. ¿Qué pasa aquí en nuestro país? Pues Zapatero prefirió, en lugar de cuidar a la prensa vegetal, pues cuidar a las televisiones. Rajoy parece ir por el mismo camino. Lo demostró al permitir la fusión de Antena 3 y La Sexta, que competencia había tumbado. Y es que la conclusión es que el socialismo de derechas es también catódico. Esa es la primera conclusión a la que llegamos. Veamos ahora cómo se está desmoronando el sector periodístico. En los últimos 4 años han cerrado 57 medios de comunicación y se han despedido a 6.500 trabajadores. La publicidad sigue cayendo en picado desde al menos 5 años. 2013 será otro año nefasto para la publicidad, que hará mucho daño, sobre todo en la televisión y en la prensa. Como me dijo un alto directivo de televisión: si esto nos afecta a nosotros, imagínate al resto. Y es verdad. Los anunciantes lo ven todo negro hasta bien entrado 2014. La crisis nunca viene solas. Además de pintar de rojo las cuentas de resultados de los medios de comunicación, también afecta a la calidad del producto, y en este caso a la práctica periodística. Lo resumía muy bien Elsa González, la presidenta de la FAPE. Decía: se hace un periodismo de declaraciones de políticos o de famosos y damos voz a quienes tienen poco que decir. Las noticias de elaboración propia son escasas,
mientras crece el recurso de copiar y pegar. El resultado es la proliferación del rumor, de los contenidos sin contrastar y la escasez de originalidad. Se ha impuesto el espectáculo de la tensión, la posición política predeterminada y la polémica como negocio. En definitiva, y esta es un poco la tesis que vengo a argumentar en esta charla con vosotros, es que estamos a las puertas de un invierno mediático. Y utilizando la expresión de Juego de Tronos, jugando con ella, winter is coming. Los amos del papel hibernan en sus cuevas mientras aguardan la llegada de su Khaleesi, de su princesa, que les coja de la mano, su princesa Sarkozy, que les coja de la mano y les lleva a las tierras prometidas. Otros pensamos que lo que hay que salvar no es ni a los periódicos ni a la prensa, sino al periodismo, la práctica real del periodismo. En este invierno mediático que se avecina se da una situación que no veíamos desde el felipismo. El gobierno de Rajoy no tiene frentes mediáticos abiertos. El marianismo ha conseguido el escenario que deseaba: evitar cruentas batallas mediáticas, como las que tuvo que enfrentar Aznar con Prisa o Zapatero, por ejemplo, con la COP. Nadie le plantará cara, y todo esto sin poner un euro. La verdad que la situación sí que es deseable. Porque en este momento la supervivencia de los grupos mediáticos pasan por parar su hemorragia, por detener las pérdidas en las cuentas de resultados. En la prensa de papel no hay un periódico nacional que ponga al gobierno en aprietos. En la televisión lo mismo, con la excepción de La Sexta, que está obteniendo récords históricos de audiencia, haciéndole oposición a Rajoy. Toda la que no le hizo Zapatero, pues ahora se la hace a Rajoy, y los resultados para ellos son pues espectaculares. Algún despistado publicaba en internet que iba a haber represalias contra La Sexta, pues de parte del gobierno, pues nada de eso. Su oposición está calculada y amortizada sobre todo también a través de un gran favor que hizo el gobierno del PP a La Sexta y a Antena 3 al destrabar la fusión que había torpedeado competencia. ¿Cuál es el resultado de todo esto? El resultado es más invierno mediático, porque esta fusión merma la competencia. Europolio, Mediaset, Planeta se queda con el 80% de la tarifa publicitaria, con lo cual muchos otros medios más pequeños lo van a tener más difícil para sobrevivir. El diseño de la televisión en España sigue estando monopolizado por el clientelismo y las licencias a dedo a los amigos del poder. Escuchamos de la izquierda que sigue aún hoy encandilada con el modelo audiovisual de Zapatero, cuando lo cierto es que repartió la tarta televisiva entre los amos multimedia de siempre: Prisa, Vocento, Planeta, Repsol y especialmente Mediapro, a quien le abrió las puertas de RTV para que hiciera caja las veces que necesite. Qué casualidad que estos amos de la televisión sean al mismo tiempo los dueños de 5 de los 6 diarios de información nacional: El País, El Mundo, ABC y La Razón Pública. A esto hay que sumarle el derrumbe de las televisiones autonómicas, quienes ya oyen golpear a la crisis detrás de sus muros. Solo en dos televisiones autonómicas, Telemadrid y Canal Nou, habrá casi 2.000 despidos. Y es que, como diría en este caso Juan Luis Cebrián, no solo en la prensa escrita se vivía muy bien. Me contaba un trabajador de una autonómica que a muchos empleados de su televisión les llamaban los inmortales. Y esto era porque al morir no iban a pasar a mejor vida, porque mejor vida que la que tenían como empleados de la televisión autonómica no iban a tener. Por no hablar de RTV, en la cual el gobierno de Rajoy no se ha atrevido a hacer cirugía mayor para detener la gangrena fiscal que implica mantener una televisión de 6.500 trabajadores, que nos cuesta al año 800 millones de euros. Y esto es lo que me parece un poquito obsceno: muchos de sus altos directivos cobran más de 200.000 euros al año. Algo que incluso sonrojaría a algunos tiburones de las cajas de ahorros. Todavía recuerdo como un trabajador de RTV me confesaba en tiempos de Zapatero que no hacían más que estar de brazos cruzados haciendo pasillo.
sentimos, me dice, que estamos estafando a los contribuyentes. Me pareció muy honesto. El invierno mediático no durará mucho. Ya hay movimientos soterrados en la radio, donde pronto veremos probablemente la fusión entre Punto Radio y COPE. En el papel sobran cabeceras, en diciembre posiblemente desaparezca un diario económico, en 2013 veremos la fusión probablemente de ABC con otro diario, y la desaparición, esperemos que no, pero todo apunta a que sí, de otra cabecera nacional. La prensa regional resiste gracias a millonarios subsidios autonómicos que todavía se mantienen y que no han bajado el listón. Y por el lado de los gratuitos solo queda uno, que es 20 minutos, que ya está poniendo la prueba hacia internet luego de perder 10 millones de euros entre 2010 y 2011. Vamos a hacer un impasse y vamos a ver cómo era el modelo de la prensa y de qué vivían, cómo se vivía, qué era lo que la mantenía. Si es que soy capaz de contar. Bueno, quería mostrarles una breve, muy breve escena que a mí me llama la atención cada vez que la veo, porque es una escena que demuestra como era algo que en este momento me parece imposible. Está quitada de la película Sweet Smell of Success, Chantaje en Broadway, dirigida por Alexander McKendrick en 1957. No es una gran película, es una película bastante pasable, la verdad. Mirad lo que hace con el periódico. Lo acabo de comprar. Bueno, es llamativo, ¿no? Es decir, claro, el modelo de la prensa en el año 57 y hasta hace muy poco, pues era eso. Es decir, tú ibas con un calderilla al kiosco, le dabas una moneda, ni te fijabas prácticamente, miras lo que tenías que tener y lo tirabas. Hoy al kiosco hay que ir prácticamente casi con tarjeta de crédito, y los periódicos pues 1.20, 1.30, 1.50, pues uno ya se lo piensa. Es un modelo, el modelo de la prensa es el modelo antiguamente vivía muy bien a través de la publicidad, porque cada espacio que ese periódico era prácticamente toda publicidad, y no vivían de los ejemplares que vendían, ¿no? Ahí no estaba su mayor fuente de ingresos. Y hoy a nadie se nos ocurre comprar El País, gastar €1.30 y tal, leer lo que sea, leer la columna de quien sea e ir y tirarlo, porque estaríamos tirando el dinero, salvo que eso lo podemos hacer con los gratuitos, pero con un diario que vayamos a comprar al kiosco, pues resulta complicado. Ese modelo, en el año 1957, pues es lo que ya ha desaparecido. Y vamos a hablar de cómo hemos llegado a esta situación. En gran parte hemos llegado hasta aquí por un falso diagnóstico y una falsa dicotomía. Con falso diagnóstico me refiero a esa mentalidad que se han tatuado en la piel los editores de prensa, que consiste en creer que, como bien resume el periodista de ABC Borja Vergareche, ellos, la prensa digital, nos chupan la sangre y roban nuestros contenidos, mientras que nosotros ponemos los recortes y ponemos los despidos. Y la falsa dicotomía es la de la prensa print versus la prensa online.
Escuchamos las letanías de los editores de prensa, Pedro J, Cebrián, lo que sea, sin olvidar al menos que es... vamos a escuchar, mejor dicho, a lo que decía Pedro J en este caso, sin olvidar que es uno de los pocos editores de prensa que se ha molestado en analizar exhaustivamente el reto de Internet y sus posibilidades de negocio. Primero le planta cara a Google, y le planta guerra. Dice, Pedro J acusa al agregador de esquilmar el futuro de la prensa, de las empresas periodísticas a base de agregar sin pagar contenidos ajenos. Él dice, los piratas no son los usuarios, son los agregadores. Esto lo afirma en 2000. Porque mi convicción es que es imposible separar el futuro del periodismo del futuro de los periódicos. Esto lo dijo Pedro J, de hecho lo dijo en una reunión una reunión organizada por Google, donde tenía al lado otros editores de prensa de otros lados, y luego después Google se rió un poco de él porque lo dibujó como un vikingo contra el aparato mediático, una caricatura de lo que era él, con una lanza frente al futuro, lo que sería Google. Sin periódicos, dice él, que hagan beneficios operando en distintos soportes, no habrá periodismo de calidad, y esto será una pérdida muy grave para la democracia. Es incomprensible que algunos de verdad crean que nos informamos a través de Google News. En todo caso, si tanto les molesta, pues que se den de baja del rastreador de Google. Lo hicieron en Bélgica algunos periódicos y enseguida sus índices de tráfico cayeron en picado, claro. Segundo, la batalla por la influencia. Esto sí es interesante. Dice Pedro J, se lo dice a Albert Montagut en un libro que acaba de salir la semana pasada, que se llama New Paper. Los medios tradicionales siguen teniendo su hegemonía y su influencia. Los periódicos de Internet no han conseguido hacerle sombra desde el punto de vista de las grandes cabeceras. Ahora, la batalla por la influencia, ¿no? La pregunta es la que planteaban esta semana los trabajadores del país. Está Roberto Marón, periodista digital, que lo ha seguido muy de cerca, donde los trabajadores del país le preguntaban a Cebrián con la espada de despido sobre sus cabezas. Dicen, ¿cómo piensas hacer un periódico influyente con 300 periodistas menos? Y entre ellos, muchos de ellos, a los más veteranos y a los que planteaban ahí, a los que hacían un poco de escuela ahí. Pedro J puede replicar este argumento. Dice, la influencia sigue estando en el soporte impreso, porque los ordenadores no son un soporte adecuado para una lectura larga y reposada. Y en cambio las tabletas sí lo son, pero su nivel de penetración es pequeño. Se trata de darles tiempo y de que las operadoras, porque aquí hay otra gran cuestión de la cual él no entra a hablar, pero que sí es importante. Y es que durante mucho tiempo en Unidad Editorial y también en otras plataformas estaban muy molestas con las operadoras porque decían, claro, ¿de qué vale que todos tengamos iPad si una tarifa de Internet cuesta 50 euros? Y esto no está al alcance de cualquiera. Y por otro lado, las operadoras también lloriqueaban y decían que Google, Apple, recalentando el ancho de banda, que no damos abasto con tantos datos. Pues bueno, ahí es una cuestión de eficiencia. El que sea eficiente y el que pueda dar más datos, pues que venga y lo haga. Pero plantarse y decir no podemos con todo esto y dejar a los usuarios en ascuas, pues tampoco me parece lo más recomendable. En este momento, si hablas con los editores de prensa, te confiesan haber cometido un error colectivo extraordinario, al haber distribuido contenidos de alto valor añadido a través de canales gratuitos. Los estamos pagando y estamos ante una urgente necesidad de rectificar eso, apunta Pedro J en este libro New Paper a Albert Montagut. Pedro J se echa en cara el sometimiento, sí, a la tiranía numérica de las audiencias, y constata que, bueno, apenas el 3% de esos usuarios únicos era el que consumía el 50% de las páginas visitadas. Es decir, los lectores eran como transeúntes que solo pasaban por ahí mirando el escaparate, es decir, no dejaban un eurito en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el invierno mediático anuncia también el regreso del modelo de pago. Pedro J. los editores creen
que han caído en la trampa de los millones de usuarios únicos, aquel enorme sueño, que no solo lo creyó él, de que traería enormes caudales de publicidad a Internet. Y al final no ha sido así. Lo mismo piensa Cebrián cuando le dice a Montagut en el mismo libro que reabrir la web del país en el 2005 fue un error. Pensaban que primero la cerraron para hacer un modelo de pago y luego en el 2005 la volvieron a reabrir. Y de eso en prisa hoy se arrepiente. Y es que Pedro J, amén de su habitual autobombo orbitero, al que nos tiene acostumbrados, cada vez que puede, no ha tenido pelos en la lengua en reconocer que todos los editores de prensa de nuestro país siguen pagando caro el haber creído que el aumento de lectores online compensaría económicamente la fuga de compradores de la edición impresa. Según decía en la London School of Economics y recogía periodista digital textual, esta incapacidad de monetizar a través de la publicidad el desarrollo online convierte en potencialmente ruinoso el espectacular crecimiento de nuestra audiencia. Porque los miles de lectores que perdemos son de pago y los millones que ganamos a través de nuestras webs acceden gratuitamente sin tan siquiera tener que registrarse. Es el camino garantizado hacia el suicidio. El director del Mundo afirmaba que los editores y responsables de medios con más éxito en la web debemos hacer una seria autocrítica. El actual declive de las empresas periodísticas, sostenía, llegó con la presentación del iPad en noviembre del 2010 en forma de reprimenda del fallecido Steve Jobs, cuando le dijo en una comida a los del New York Times. Les dijo que no les iba a facilitar los datos de quienes compraron su periódico a través del Apple Store. Y Jobs les dijo una frase que les quedó marcada. Fue demoledor, como era Jobs. Yo no soy el que os ha metido en este lío. Sois vosotros los que os habéis dedicado durante los últimos 5 años a regalar vuestros periódicos online sin quedaros con las tarjetas de crédito de los lectores. A partir de esto, autocrítica, y a partir de esto, pues, flagelación de los editores de prensa. Dice nuestro admirado Carlos Rodríguez Brown, que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio. Y el mal llamado tsunami digital ha sido la excusa perfecta para ocultar decisiones empresariales disparatadas y megalómanas. ¿Podría haberse evitado esta crisis de la prensa? En gran medida sí. Si la tecnología hubiera sido vista como una oportunidad y no como una amenaza. Si políticos como Zapatero no hubieran encandilado a los editores con la TDT, haciendo que se lanzaran aventuras mediáticas suicidas en las que no tenían experiencia ni dinero para llevarse a cabo. ¿Cuántos despidos podrían haberse evitado si Unidad Editorial no se hubiera metido en el ruinoso negocio de BO7? ¿Quién mandó a Robles a invertir más de 100 millones de euros en un diario de papel dirigido por un gurú de internet y en el que se pagaban sueldos de hasta 90.000 euros al año? Y dentro de este tsunami digital, ¿tenemos que incluir el fracaso de Soito.es, de ADN.es y de Factual? Entonces, dejemos de llamar tsunami a lo que no fue más que una lluvia fina que nos empapó a todos y con la que llevamos conviviendo desde 1995. Ni un solo editor de prensa puede decir que no tuvo tiempo a reaccionar con la llegada de lo digital. Lo que sucedió es que muchos estaban más ocupados endeudándose hasta las cejas en el casino financiero o metiéndose a jugar a ser los Ted Turner del siglo XXI, y ahora pues eso se está pagando caro. No ellos, pero sí sus empleados. No sabemos cuál es el camino correcto y estamos obligados a probarlo todo hasta que lo hayamos encontrado. Recordemos lo que a fines de los años 90 nos recordaba Virginia Postrel, ex editora de la revista Reason, en su libro The Future and Its Enemies. El desafío más importante de los mercados hoy no es la ideología del socialismo, sino la ideología de la estabilidad. La noción de que la buena sociedad es aquella con inmovilidad, predicción y control. Por lo tanto, el rol del Estado de esta perspectiva no es tanto reasignar la riqueza como redireccionar, dirigir o poner fin a la impredecible evolución del mercado, es decir, el miedo al futuro. Pero en el intermedio habrá que minimizar los daños, no caer en tentaciones megalómanas, flexibilizar los costes laborales, gastar menos de lo que se ingresa, exigir reducción de impuestos y apostar siempre por hacer periodismo. Como dice Alberto Arévalos, un editor de prensa peruano, a los diarios no los matará Internet, lo que los matará será el aburrimiento. Es cierto, pero que el invierno mediático que se nos viene encima no nos haga olvidar que allí donde existe un gobierno
saqueando a sus ciudadanos con la complacencia de la prensa, allí donde exista eso, jamás habrá ni libertad ni prensa. Muchas gracias.